Y ni modo que diga que la va a cuidar una vez que Dios lo toca. No se puede uno detener, y aunque se quede sin garganta, uno va a adorar al Señor y lo va a exaltar, porque a eso hemos venido. Pues si alguno no me conoce, mi nombre es Carlos Virgen Solís. Vengo con mi esposa, con mis hermanos aquí presentes, los líderes de la iglesia, y estamos en la ciudad de Roy, y ahí está la iglesia que es del Señor. Iglesia Embajadores del Reino, que Dios nos permitió ministrar, porque somos administradores, somos los que cuidamos esa iglesia que el Señor nos permite ministrar, ¿verdad? Porque un día, cuando estemos delante de su presencia, le daremos cuenta a Él. Entonces, muchas gracias por mis hermanos haber hecho su esfuerzo. Muchas gracias por cada uno de los que hicieron el esfuerzo de venir a buscar más de Dios. Por mis hermanos que tienen que atravesar el cañón desde Logan hasta acá. Siempre me tocaba ir desde Ogden hasta Logan a veces cuando estaba nevando. Y a veces la camioneta que traía no era 4x4, era 6x4, porque mis pies también estaban ahí. Entonces iba solamente clamando ahí donde verdaderamente uno clama, ¿verdad? Y qué hermoso es adorar al Señor. Y gracias, pastor, por este privilegio, que ustedes sean bienvenidos, los hermanos que vienen llegando. Estamos gozosos. Gracias, pastor, por este privilegio que usted nos permite, que el Señor nos permite al estar aquí. Es una responsabilidad, y yo honro a esta casa, honro a los pastores de este lugar. Denle un aplauso al Señor por los pastores. Oren por sus pastores, porque cada vez más el ataque es más fuerte contra la iglesia. Cada vez más el ataque es más inminente, pero cada vez más el poder de Dios se manifiesta en la vida de cada uno de aquellos que buscamos el rostro de nuestro Señor. Y mi hermana hace rato hablaba acerca de un testimonio que ella daba, y cómo le pedía al Señor ese hijo, ¿verdad? Y cómo le pedía al Señor que también lo sanara. Y es muy importante y es muy maravilloso entender que en la vida del cristiano, desde que usted acepta al Señor como Salvador y Señor de su vida, ya se ganó un enemigo gratis. Ya se ganó un enemigo, y ese enemigo es el enemigo de nuestras almas. Y cada uno de los personajes que están en la Biblia, cada uno de ellos tuvieron que pasar un proceso para llegar al lugar donde Dios los posicionó. Nadie pasó de la noche a la mañana. Tuvieron que pasar por pruebas, por lucha, porque Dios tenía que saber que estaban capacitados para lo que le iba a entregar, para lo que le iba a dar. Y cada uno de ellos, por eso usted ve que David, en cuanto lo ungieron la primera vez, él no salió corriendo. Él siguió pastoreando ovejas, siguió al cuidado de sus ovejas, de las ovejas de su papá. Aún cuando le dieron la otra unción, él siguió ahí esperando el tiempo. David no se apresuró, David no corrió. Hoy en día la gente quiere cargo, la gente quiere cosas, pero no quiere pagar el precio, no quiere pasar por el lugar donde Dios nos tiene que pasar. El Señor nos prometió algo y nos dijo: aunque pases por el agua, no te vas a ahogar. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Dios no nos prometió que no íbamos a pasar. Dijo que íbamos a pasar, pero Él iba a estar con nosotros. Íbamos a pasar, pero que no nos íbamos a quemar, ni tampoco nos íbamos a ahogar. Ese es el Dios maravilloso que usted y yo tenemos en este lugar, y a ese Dios servimos. Cada uno de ellos tuvieron que pasar. Y como dice su palabra, también cuando alguien se levanta para buscar de Dios, el enemigo va a estar ahí queriendo desanimarte, queriendo bajarte las expectativas, queriendo hacer que tú no busques de Dios. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Cuando tú y yo nos sometemos a Dios, el diablo se tiene que ir de nuestras vidas. Cuando tú y yo nos sometemos a Dios, el diablo tiene que huir de nuestros hogares, tiene que soltar a nuestros hijos, tiene que soltar a nuestra familia. Es cuando nosotros verdaderamente nos sometemos a Dios. Gracias a cada uno de mis hermanos y los que nos parece que nos están transmitiendo, ¿verdad? Dios bendiga a cada uno de los que nos están mirando ahí en las redes.
Si usted está por ahí cerca, véngase, no se pierda esta bendición de estar aquí, porque hay una bendición que se libera en este tiempo. Como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía, porque ahí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Hay una bendición que se libera cuando nosotros estamos juntos. Hay una bendición que se libera cuando estamos adorando en un mismo sentir, en una misma fe, en un mismo espíritu. Dios se glorifica cuando tú y yo le adoramos, cuando tú presentas ese sacrificio delante de Dios, no solamente del labio, sino también del corazón. Dios mira el sacrificio y Dios responde. En el Antiguo Testamento respondía con fuego, y ahora responde con un fuego maravilloso, que es el fuego de su Espíritu Santo, en el cual cada uno de nosotros, o en aquellos que lo anhelan, pueden disfrutar de su presencia. Yo quiero, primero que nada, leer una porción, y de ahí vamos a ponernos en las manos del Señor, y que Dios sea hablándonos a nuestras vidas en esta hermosa noche. Y para eso le voy a pedir que me acompañen a la carta, segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, que en la segunda epístola, en el capítulo 1, el versículo 7, vamos a leer el 14. Timoteo 2, 14. Lo tenemos ya, gloria a Dios. 1, 7, 14, pero vamos a leer el 14. Sí, vamos a leer el 14 y así vamos a orar. Dice el 14, dice: guardad el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Venimos delante de tu presencia, Señor. Te hemos adorado, te hemos exaltado, Señor. Te hemos dado la gloria, te hemos dado la alabanza, Señor, pues a ti te pertenece, Señor. En esta hora, Señor, ahora venimos delante de usted, Señor. Pedimos, Espíritu Santo, que sea usted tomando el control de nuestras lenguas, Señor. Que sea usted tomando el control de mi boca, Señor. Úsame, Señor, conforme a tu amor y conforme a tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor, en este día nos sometemos a tu palabra, Señor. Nos sometemos, Señor, a la guianza de tu Espíritu Santo, Padre, porque sabemos que sin Él no podemos hacer nada, Padre. Pedimos la intervención, que sea usted, Señor, hablando a través de este vaso, Señor. Que sea usted glorificándose, Señor. Que sea usted dándome la fuerza, Señor, para predicar su palabra, Padre. Ponga un carbón encendido, Señor, en mis labios, Señor, para que tu pueblo sea bendecido en este día, Señor, para que cada uno, Padre, de los que vinieron a buscar de tu presencia, de los que vinieron a buscar de tu rostro, Señor, vayan bendecidos a sus hogares, Señor, vayan transformados, vayan edificados, Señor, vayan, Padre eterno, bendecidos, Señor, y que la bendición fluya, Señor, que no solamente, Padre, sea la bendición en esta noche, sino que fluya, Señor, en el resto de la noche, y aun cuando ellos estén durmiendo, tú los estés ministrando. Espíritu Santo, que mientras tu palabra sea expuesta, el enfermo sea sanado. Que mientras tu palabra sea expuesta, Señor, aquellos que están bajo presión sean sueltos. Que mientras tu palabra sea hablada, Señor, aquellos que están atados sean libres. Padre, que mientras tu palabra sea expuesta, Señor, aquellos que necesitan fuerza reciban fuerza, en el nombre que es sobre todo nombre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Den un aplauso al Señor, por favor. Pueden tomar asiento. Como les digo, es imposible predicar. Yo he intentado predicar despacio y no puedo.
Dice el pastor, no es emoción, no es brinco, no es salto. Es que como Jeremías sentía un fuego por dentro y no se podía calmar porque tenía que sacar la palabra que Dios le da, para la palabra que Dios le dio. Y en un día cuando se presentaba delante del rey, ya decía el rey, ahí viene este otra vez a profetizarme algo en contra. El rey lo que quería escuchar eran cosas buenas. El rey lo que quería escuchar era carros, casa, autos. El rey lo que quería escuchar que iba a venir buena cosecha. Y claro que Dios da eso, pero cuando nos enfocamos en buscar a Dios, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Jeremías cargaba un fuego dentro de él que no lo dejaba tranquilo, y aún él decía, ya no quiero hablar más acerca de ti, ya no quiero decir nada, porque siempre que hablo me va mal, siempre que hablo me meten al pozo, siempre que hablo me encadenan, siempre que hablo, siempre que hablo me humillan, siempre que hablo me golpean, me azotan y hacen cuanta cosa de mí. Ya no, pero ya no puedo aguantar, porque lo que traigo aquí adentro lo tengo que soltar, lo que traigo aquí adentro lo tengo que decir. Y Jeremías era otro que desde pequeño Dios lo tomó, desde pequeño Dios lo tomó, y él decía, ay Señor, yo soy niño. Y le decía al Señor, no digas que eres niño, porque a donde yo te envíe, tú vas a ir. Y todo lo que yo te diga, tú lo vas a decir. Y Jeremías empezó el proceso. ¿Para qué? Para poder ser usado de parte de Dios. Tenía que estar firme en lo que Dios le había dicho. Tenía que creer en lo que Dios le había dicho. Después de un pueblo que era rebelde, después de un pueblo que se había apartado de los caminos de Dios, le tocó duro la palabra, como ahora a ti y a mí nos toca en este tiempo. Mucha gente no quiere saber nada acerca de Dios. Mucha gente, cada uno quiere salir a sus casas, cada uno quiere estar en sus negocios, cada uno quiere estar haciendo las cosas, pero no todos quieren venir a buscar de la presencia de Dios. El hombre no quiere venir delante de Dios. ¿Saben por qué? Porque sus obras son manifiestas, y no es que Dios avergüence a nadie. La misma presencia de Dios te hace revelar lo que hay dentro de ti. La misma presencia de Dios te hace mostrar, dice su palabra, que es como un espejo, que es como un espejo, y Él nos escanea. Él sabe todas las cosas acerca de nosotros. Alabado sea el Señor. Mientras estemos predicando, hermano, que no pare el gozo. La palabra está diseñada para transformarnos. La palabra está diseñada para que nosotros cada día vayamos creciendo y cada día seamos mejores hijos, mejores esposos, mejores padres y mejores hijos de ese Dios maravilloso. Vamos a regresar a Timoteo. En el capítulo 1 y en el versículo 7 vamos a leer la palabra de Dios. Tenemos tiempo para leer, así que ahora vamos a leer un poco. Amén. Y dice el 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí es donde nosotros necesitamos ese poder, ahí es donde nosotros necesitamos ese amor, y es ahí donde necesitamos el dominio propio. Cuando las cosas están mal a nuestro alrededor, es cuando necesitamos el dominio propio. ¿Para qué? Para que las circunstancias no cambien tu forma de ser, para que las circunstancias no te quiten la identidad en la cual Dios te ha dado, para que las circunstancias no te mueva. Jesús, estando en el desierto, el enemigo le dijo, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero como Jesús sabía por dónde iba, Él no cedió a la tentación, Él no cedió a lo que el enemigo le quería decir, a lo que el enemigo le dijo. Él sabía exactamente que era hijo de Dios, y eso es lo que el enemigo a veces quiere hacer en tu vida. Quiere dudar que tú eres hijo de Dios, quiere hacerte dudar que tú eres hijo de Dios en un problema, en alguna circunstancia, en cualquier cosa que pasa en nuestra vida. Siempre debemos de venir a Dios, siempre debemos de confiar que Él está presente. Él dijo, he aquí yo voy a estar contigo todos
todos los días de tu vida. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios lo que dice lo cumple. Dios lo que promete lo hace. Sea todo hombre mentiroso y sea Dios verá. El único Dios verdadero al cual le servimos en este día y en esta noche. Gracias a Dios por su palabra. Es ahí donde nosotros crecemos. Es ahí donde se necesita el poder, la autoridad de parte de Dios cuando estamos pasando por en medio de las circunstancias. Y Dios permite que pasemos por en medio de ellos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que crezcamos. Dios no quiere que seamos niños. Dios no quiere que sigamos tomando leche. Dios quiere darnos alimento sólido. Dios quiere darnos alimento en el cual podamos digerirlo y podamos seguir avanzando, porque así se trata el reino. El reino de Dios es un reino de avance, un reino de caminar, un reino de tomar territorio, un reino de tomar posición, estar posicionado en el lugar que Dios quiere que tú estés posicionado. Dice la palabra de Dios que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. La cosa es saber en qué lugar, en qué posición Dios te ha puesto, cuál fue la autoridad que Dios te ha delegado y el ámbito y el lugar y el territorio en el cual tú ejerces dominio, porque todo hijo de Dios tiene dominio. Todo hijo de Dios tiene que tener dominio. Tenemos un Dios poderoso que nos cuida y nos guarda siempre. Y Pablo le decía a Timoteo que tuviera espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El versículo 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. A veces la gente dice: ven a Cristo que se van a acabar tus problemas, ven a Cristo que todo va a estar bien. Sí, se va a acabar un problema, el problema en que íbamos a ir al infierno si no hubiéramos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Ahí había un problema, pero el Señor nos rescató, el Señor nos trajo a su luz y ahora podemos estar libres para la gloria de Dios. Usted está libre para levantar sus manos. Usted está libre para adorar a Dios. Usted ya no es más esclavo del pecado. Usted ya no es más esclavo del enemigo. La única autoridad que usted le da al enemigo es cuando usted le cede la autoridad. Es cuando usted comete alguna cosa, o es cuando usted peca contra esta palabra. Cuando nosotros transgredimos los principios espirituales que están en esta hermosa palabra, es cuando el enemigo toma control. Pero si nosotros nos sometemos a la hermosa palabra de Dios, esa palabra tiene la capacidad de alinearnos. Esta palabra tiene la capacidad de transportarnos a donde Dios nos quiere llevar. Esta palabra ha cambiado borracho. Esta palabra ha cambiado drogadicto. Esta palabra ha cambiado personas mal habladas. Esta palabra ha cambiado mucha gente que antes no podía cambiar, porque cuando el hombre lo quiere hacer solo, ahí es donde batalla. Ahí es donde batalla. Yo por mucho tiempo lo quise hacer solo. Por mucho tiempo quise hacer las cosas a mi modo. Y me daba de topes contra la pared. Me daba de tope. Y yo decía: yo sí puedo. Mañana otra vez lo voy a hacer. Mañana otra vez lo voy a intentar. Y así estuve durante muchos años. Pero yo no me daba cuenta que no eran en mis fuerzas, sino en la fuerza de aquel que murió por mí. En aquel que te da la fuerza para poder seguir adelante, en aquel que te da la fuerza para conquistar lo que no puedes conquistar con esta carne, porque mientras nosotros estamos en esta carne quiere muchas cosas. Los deseos de la carne, hablando del libro de Gálatas, en la carta de Gálatas, hay deseos en la carne que son en contra del espíritu, y esos deseos no los va a vencer el Dios. Esos deseos no los va a vencer el Espíritu Santo. Esos deseos los tenemos que vencer tú y Dios. Dios nos da el poder para vencerlo, pero eso es de nuestra cuenta. Por eso es que se le llaman obras de la carne.
carne porque están en la carne, y a todo eso tenemos que renunciar. Y más adelante dice que es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y hay una lucha, hay una batalla entre ellos. El espíritu quiere hacer la voluntad de Dios y la carne no. El espíritu quiere hacer ir a orar y la carne no quiere. El espíritu quiere estar a las 3 de la mañana intercediendo, buscando la presencia de Dios, ser lleno del Espíritu Santo, que es lo que necesitamos en este tiempo. ¿Para qué? Para que momentos como este Él venga y descienda, Él venga y nos visite. ¿Sabe dónde usted va a adquirir que la presencia de Dios visite su casa, visite su familia, visite su iglesia? Arrodillado, postrado delante de Dios. Ahí es donde crecen los ministerios. Aquí es donde crecen los ministerios. Aquí es donde Dios te unge, tirado en el suelo, en donde solamente tú y Él conoce, donde delante de Dios no podemos ocultar nada. Es ahí donde se han levantado los grandes hombres de Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y eso yo lo he visto en la palabra de Dios. Todos los hombres poderosos que Dios levantó oraban de noche, oraban de madrugada, buscaban el rostro de Dios a cada momento y a cada hora. Y hay una hora especial, no sé, podemos orar a todo tiempo. Pablo dice que oremos en todo tiempo, sin cesar hagamos oraciones. Pero hay algo especial en la madrugada, hay algo que sucede en la madrugada. Es cuando vienen las visiones, en la madrugada es cuando los ángeles descienden, en la madrugada es cuando Dios se mueve, en la madrugada Dios se mueve en todo tiempo. Pero hay algo especial que sucede. ¿Por qué? Porque estamos en la noche, y en la noche hay oscuridad, y la oscuridad tiene que ver con tinieblas, representan las tinieblas, y nosotros somos hijos de luz. Así que un hijo de luz brilla en el día y brilla en la noche. Y usted cree, cuando usted viene a este lugar, usted cree que Dios no ve el sacrificio, porque la salvación costó un precio. La salvación costó un precio. No nos cuesta a nosotros ahora, porque solamente debemos de confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, creerlo en nuestro corazón, y Dios nos hace libre, Dios nos rescata, Dios nos hace libre. Pero si hay algo importante que nosotros debemos de saber, es que cuando venimos delante de Él, Él nos perdona de todos los pecados que hayamos cometido, de todas las faltas. Dice que Él no se acuerda. Una ocasión le decía a Dios: perdóname por este pecado, perdóname, Señor, porque te fallé, perdóname, Señor. Todavía no buscábamos a Dios, apenas los empezábamos a conocer. Apenas los que empezábamos a conocer, le decía: perdóname, porque yo hice esto, Señor, pequé contra ti, pequé contra el cielo, Señor, perdóname. Y le pedí al Señor lo mismo. Y el Señor un día me dijo: ¿hasta cuándo me vas a dejar de pedir perdón por algo que yo ni me acuerdo? ¿Hasta cuándo me vas a dejar de pedir perdón por algo que yo ya no me acuerdo? Dice que Él toma nuestros pecados y lo avienta a lo más profundo de la mar, y no se acuerda de ellos. No se acuerda de ellos. Perdónate a ti mismo y sigue avanzando, sigue adelante. Perdona al que tengas que perdonar, pide perdón, y tú también haz perdón, porque tiene que crecer, tu corazón tiene que estar limpio. Todo aquel que viene delante de mí con un corazón constricto y humillado, Dios dice que Él no lo desprecia. Que no te fijes si no sabes cantar, no te fijes si no sabes predicar, no te fijes si no sabes hacer algo. Dios tiene muchas cosas en las que puedes servir. Dios tiene muchas cosas en lo que puedes servir. Si no sabes orar, pídele al Señor que Él te enseñe. Si no sabes hablar, dile a Él que Él te enseñe. Una vez, mira, yo te digo por experiencia, una vez que tú le prestas tu boca al Espíritu Santo de Dios, no vas a parar de hablar, no vas a parar de hablar, porque vas a empezar en la carne, pero vas a terminar en el Espíritu.
espíritu, lleno de la presencia de Dios, así como Pedro estaba siempre cuando la escritura en el libro de Hechos dice, y Pedro lleno del Espíritu Santo caminaba, y Pedro lleno del Espíritu Santo hacía milagros, y la iglesia por mano de él hacía milagros, señales, prodigios y maravillas, porque Pedro permanecía en la presencia de Dios y permanecía lleno. Aleluya. Este hombre, Pedro, todos tuvieron que pasar, hermano. Tuvieron que pasar un proceso. Si usted cree que no eran una buena fichita los apóstoles tenían lo suyo. Pedro se agarraban a trompadas entre ellos. Pedro era pariente de este señor, yo creo, mucha oreja. En serio, Pedro cuando sacaba el machete, ahí lo usaba. No es como algunos cuando sacábamos algo decían nuestros padres, sácalo porque si no con eso mismo te van a dar. Los que no conocían, cuando no conocíamos del Señor. Y estos hombres tuvieron que pasar un proceso. Pedro negó al Señor 3 veces. Juan y Jacobo, Señor, no nos dejan que predique, no te dejan entrar a esta ciudad. No quieren que predique. Señor, quieres que oremos y descienda fuego sobre esta ciudad y los consuma todos. Y el Señor les dio una reprendida. Ustedes no saben ni de qué espíritu son. Ustedes no saben que el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre, como decía el pastor, ahorita aprovechemos mientras está el tiempo de la gracia maravillosa, mientras esta dispensación donde el Espíritu Santo se mueve, mientras está Él aquí, aprovechemos, porque yo te aseguro que no lo quieres tener de juez, no lo vamos a querer tener de juez, porque entonces ahí van a salir todas las cosas que tu pastor no ve, todas las cosas que tu hermano no ve, todas las cosas que tu esposa no ve, ahí van a salir. Ahí van a salir una pantalla como esta. Así. Y van a decir, mira, ahí estabas cuando había vigilia en mi casa y tú estabas mirando la televisión. Había culto en mi casa y tú estabas tomando café con el compadre o con el vecino. Y no es malo que tome café, no es malo nada de eso. El problema es que lo tienes que tomar en la hora que no, en la hora que tienes que estar buscando de Dios, en la hora que tienes que estar cuando tu pastor te dice, te necesito aquí a tal hora, es que Dios queriéndote dar privilegio, es que Dios queriéndote decir, enseñarte, ven para acá porque yo te quiero bendecir. La palabra de Dios dice, vengan a mí y estemos a cuenta. ¿Saben por qué en ese versículo dice, vengan a mí y estemos a cuenta? Porque Dios es demasiado justo, Dios es demasiado amoroso, Dios tiene tantas cosas que darnos y Él quiere que nos pongamos a cuenta. ¿Saben por qué? No porque solamente quiere que nosotros nos pongamos a cuenta. Él tiene cosas para darnos y Él también. Yo no te puedo dar nada si primero no venimos y arreglamos lo que tú tienes, si primero no arreglamos ese problema que tú tienes, si primero no arreglamos esa falta de perdón que tú tienes, si primero no arreglamos por esas cosas de estar pasando, por la que estás pasando. Suelta el pasado, deja lo que tenga que seguir, deja lo que tú tienes que seguir avanzando, porque todo aquel que viene a donde estoy yo necesito el corazón. Por eso es que Salomón le decía a su hijo, el rey David le decía a Salomón, hijo mío, guarda tu corazón, porque el corazón es el que tenemos que aguardar. En el corazón no tiene que haber rencor, no tiene que haber odio, no tiene que haber pleito, no tiene que haber si mi hermano me vio mal, si no me saludó el pastor, si no me saludó el líder. Tenemos que crecer, dejar de ser niños en pañales y tenemos que crecer, tenemos que ser hombres que manifiesten la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso lo digo por mí, hermano, no lo digo por ninguno de ustedes. Eso lo digo por mí, porque a nosotros, como dijo el pastor, se nos va a demandar más. Al que más se le da, más se le demanda. Porque es bonito
Cuando tú estás aquí arriba y el Señor te usa y le das palo a medio mundo, pero cuando te toca a ti, ¿qué es lo que hace? Cuando te toca a ti, ¿qué es lo que hace? Verdaderamente te aplicas la palabra a ti mismo. Porque cuando nosotros nos aplicamos la palabra a nosotros mismos, entonces ahí es donde está la lucha con la carne. Ahí es donde el Señor quiere que tú hagas las cosas. Pero como nosotros estamos acostumbrados muchas veces, lo digo por mí, otra vez le digo, a predicar y a soltar, entonces cuando viene la prueba a nosotros, entonces decimos, no, esta cosa está dura. Esto sí, no. Por eso siempre todo hombre, toda persona que le sirve a Dios en el altar, que le sirve a Dios en la alabanza, que le sirve a Dios de alguna manera, que usted toma el micrófono, yo les doy un consejo: antes de usar este micrófono, use el trapeador. Antes de usar el trapeador, use la escoba. Oh, se ve bien una persona aquí cuando Dios la usa, pero es más hermoso cuando uno cuando uno le sirve a sus hermanos, cuando uno le puede pasar una taza de café, cuando uno le puede pasar un plato de comida, cuando uno le recoge la basura. Si usted viera en cuánto estima Dios lo tiene, porque a eso vino el Hijo de Dios, vino a servir y no a ser servido. Y el que se queda mayor, dice, sírvale a esa persona. Y Dios es tan amoroso con nosotros que lo único que quiere es bendecirnos. Lo único que Dios quiere es bendecirnos. Dios provoca a veces las circunstancias para bendecirnos a nosotros. A veces Dios, es que el Señor es tan tremendo. El Señor tiene un sentido del humor que qué bárbaro. Él es tan especial con uno, con sus hijos. Él provoca cualquier cosa para que tú seas bendecido. Cualquier cosa. Por eso, mira, cuando se te ponche una llanta viniendo de camino a la iglesia, dale gloria a Dios. Que no suceda, ¿verdad? Que no suceda. Pero cuando llega a suceder algo así, o por alguna cosa, a veces yo sé que honrar a Dios es lo mejor que tú puedes hacer. Pero hay veces que en el camino Dios te encuentra a ti antes de venir a la iglesia. A veces hay cosas que en el camino de repente está una persona ahí parada esperando una ayuda y el único que va pasando ahí eres tú. Pero ¿qué dices tú? Tú haces como el levita que pasó cuando estaba golpeado aquella persona y dice, oh, ya me voy porque estoy tarde para el servicio y voy a llegar tarde. Tan fácil es decirle, pastor, voy a socorrer a un samaritano que está aquí tirado. Y pasó el levita y pasó el sacerdote y no le hizo caso a ese hombre. A veces Dios va al encuentro a ti mismo. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es tener una relación con el hombre. Eso es lo que Dios quiere. Y a veces Dios nos tiene en una situación que cuando nosotros estamos en esa situación, es solamente ahí es donde le clamamos. Ahí es donde verdaderamente sale de nuestro interior lo que verdaderamente sentimos. Y a veces Dios, por la forma de que tú clamas, por la forma de que tú le hablas a Él, y ahí hay veces que nosotros le hablamos de una forma, ¿para qué? Para que el Señor nos socorra. Y a veces a Dios hay que, lo voy a decir de esta manera, a Dios hay que enamorarlo. A Dios hay que decirle, papito, papi, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Sin ti yo no soy nada. Yo no puedo hacer nada sin ti, Señor. ¿A dónde voy, Señor? Si solamente tú eres el único Dios, Señor. Y aunque hubieran otros dioses, y de hecho hay otros dioses, pero yo solamente a ti te adoro. Yo solamente a ti te alabo. Cuando tú enamoras el corazón de Dios, entonces prepárate para que Dios venga a tu encuentro. Ya no tendrás que venir tú, sino que Él vendrá a ti. Y eso es lo que sucede cuando alguien se vuelca a buscar a Dios. Esto es lo que sucede. Aleluya. Cuando nosotros buscamos a Dios, es imposible que Dios no te deje con los ojos cuadrados. Y Dios bendiciendo tu casa, tu familia, tu generación y todo lo que hay en tu vida. Amén. Vamos a seguir leyendo. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la
aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es lo que oraba yo hace rato. Cuando usted recibe al Señor como Salvador y Señor de su vida, usted no necesita morir para entrar en la eternidad, hermano. Usted no necesita morir. Desde ya usted entró a la eternidad. Lo que único que tiene que hacer es cuidar con temor y temblor esa salvación que Dios le dio. Porque una vez dice que cuando nosotros partimos de esta tierra, nosotros no morimos, nosotros dormimos. Estamos por mientras dormidos hasta cuando Él se levante y cuando le diga a su iglesia: amada mía, vengo por ti. Amada mía, vengo por ti. Asegúrate de que tus vestidos estén resplandecientes. Asegúrate que tus vestidos estén planchados. Asegúrate que no haya mancha. Asegúrate que no haya nada que te acuse. Podemos vivir en la infinita misericordia de Dios, y también podemos vivir en la eternidad si nosotros nos cuidamos. ¿Por qué cree que el Señor se llevó a Elías? ¿Por qué creen que el Señor se llevó a Enoc? Porque eran hombres que estaban buscando de Dios. Eran hombres que estaban ahí. ¿Cómo caminarían esos hombres que Dios no los quiso tener más en la tierra y los llevó? Dice en el libro de los de la fe, en el cuadro de honor de la fe, dice que son hombres que en esta tierra no era digno de que ellos estuvieran en esta tierra, porque eran hombres que caminaban agradando a Dios, sirviendo a Dios. Y déjame decirte que esos hombres eran comunes y corrientes, así como tú y yo ahora. Claro que esa gente se guardaba para Dios. Claro que esa gente buscaba a Dios de todo su corazón, porque así dice la palabra: me encontrarán aquellos que de todo su corazón me busquen. Aquellos que siempre estén buscando mi presencia, esos son los que me van a buscar. Y aquellos que me van a encontrar, y aquellos que estén dispuestos a ser transformados por mí. Porque no ha sido fácil, hermano, y no es fácil dejarse transformar por el Señor. No es fácil. Mi hermana cantaba un canto tan hermoso que decía que nos moldeara a como Él quisiera. A como Él quisiera. Y cada vez que nosotros empezamos a tomar otra forma que no es la forma que el alfarero quiere darnos, entonces en ese momento, cuando el alfarero ve que la vasija se está tomando otra forma que a él no le gusta, viene y la quiebra. Viene y la quiebra. ¿Para qué? Para poderla volver a hacer de nuevo, para poderla hacer a como Él quiere. Y nosotros queriendo para ir para un lado y Dios queriendo otra cosa para nuestras vidas. Por eso es que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Encomienda a Jehová tus obras y Él hará. Siempre que tengas un plan, primero preséntaselo a Él para que Él te lo apruebe. ¿Por qué? Porque a veces tú quieres ir para un lugar y Dios quiere que vayas para otro. Y debemos de estar siempre esperando esa palabra del Señor. Debemos de estar siempre esperando a ver qué es lo que Dios nos va a hablar, a ver qué es lo que Dios nos va a decir. Hay algo tan hermoso en la oración, hermano. Hay veces que, como les digo, venimos, intercedemos y oramos por los hermanos, oramos por la iglesia, oramos por las almas que Dios rescate. Pero también ahí, cuando nosotros estamos dando, nos estamos desgastando. Tómate un tiempo, un día, y ven a buscar la presencia de Dios y acércate y humíllate y no digas absolutamente ninguna palabra. Quédate en silencio, no digas nada y deja que el Espíritu de Dios te ministre. Deja que Él empiece a hablarte, porque a veces hablamos y hablamos y hablamos y no lo dejamos a Él que nos diga lo que Él nos tiene que decir. Y tenemos que tener ese tiempo en donde Él nos va a hablar, donde Él nos va a revelar las cosas, donde Él nos va a decir qué es lo que tiene
para nosotros. Estamos pasando un tiempo tan maravilloso. Por eso es que yo les comparto esto. Estamos pasando un tiempo tan maravilloso. Y si hay algo que Dios nos ha dado, es la oración, hermano. Si hay algo en la cual Dios nos ha enamorado, es en la oración. Es la dependencia, es la columna vertebral de una iglesia. Si no hay oración en un lugar, no habrá manifestación de Dios. Si no hay rendimiento, si no hay redención, si no hay rendimiento en un lugar, no hay la presencia de Dios. Por eso es necesario que nosotros, estoy hablando de mí, que yo como pastor viva humillado delante de la presencia de Dios. Y que si Dios levanta a un hermano ahí en la silla, que si Dios levanta a alguien ahí, venga para acá, hermano, hable lo que Dios quiere hablar, hable lo que Dios quiere decir, porque a veces lo tenemos encajonado en un cajón y no dejamos que la manifestación del Espíritu Santo fluya. Y es lo que Dios quiere. Dios quiere trabajar. Dios no quiere estar encerrado en unas cuatro paredes. Dios no quiere estar hecho solamente en lugar que es hecho de manos de hombre, en templos que son hechos de manos de hombre. Dios también quiere salir a las calles. Dios también quiere salir con tu familia. Dios también quiere hablarle a los tuyos. Pero tú y yo tenemos que presentarle a ese Dios, no por medio de las palabras, no solamente por medio de las palabras, porque como les digo, se oye bonito hablar y eso, y exhortar muchas veces. Pero si a ti te gusta exhortar, prepárate para cuando te toque a ti. Prepárate, tenemos que ser humildes para cuando Dios nos diga algo a nosotros, para cuando saber cuando es de parte de Dios, saber que Dios es el que quiere moldear, porque al nivel, a mayor posición que Dios te lleva, a mayor nivel de autoridad, hablando en el ámbito espiritual, más todavía tenemos que humillarnos a Él, más porque Él no contiende con el espíritu de soberbia, Él no contiende con el espíritu de avaricia, Él no tiene nada que ver con ello. Por eso tenemos que estar siempre delante de la presencia de Dios, cuidándonos. Y yo le he dicho a los líderes, tenemos que hacer algo entre nosotros, porque Dios me lo puso. Dile a ellos que se tienen que cuidar entre ustedes. Y yo le dije, hermana María, cuando ustedes vean algo de parte de mí en la cual me estoy saliendo por la tangente, cuando ustedes vean algo que no es de Dios, acérquense con toda confianza, acérquense y díganme qué es lo que está pasando, porque a veces nosotros como personas, como hombres, nos cegamos. A veces nosotros no vemos, creemos que porque Dios nos está usando podemos hacer lo que nos plazca. Y sí, Dios nos va a respaldar, pero también nos va a pedir cuenta. Dios también tiene en su casa, tiene profetas, tiene evangelistas, tienen hijos, tienen hombres, tienen mujeres. Aunque no tengan ningún ministerio, Dios puede usarte a ti para darnos una palabra de parte de Dios. Y ahí es donde nosotros nos cuidamos. Mire, pastor, yo creo que usted se está levantando mucho. Yo creo que usted está no sé, cualquier cosa ahí. Y eso no sirve para cuidarnos. Eso sirve para cuidar a la iglesia. Eso sirve para cuidar el rebaño. Eso sirve para que nosotros nos mantengamos, que no nos deslumbremos por los ofrecimientos que nos hacen, que no nos deslumbremos por las circunstancias. A veces hay bendiciones que parecemos que son, esta bendición me la tuvo que haber mandado el Señor. Es por esto es que he estado orando. Pero como el enemigo escucha las oraciones también, él está atento y lo que quiere es desviarte del propósito de Dios. Y puede haber una oferta muy jugosa, puede haber una oferta en la cual tal vez estés ganando una cierta cantidad, pero te va a separar de la presencia de Dios. Te va a separar de venir los domingos a la iglesia a adorar al Señor, que sabes que es el día que tienes que presentarte delante de Él, porque los días, toda la semana estás trabajando y tienes un día para venir delante de Él y apartarlo para Él. Desde la mañana apártalo, desde la mañana dile: Señor, este día es para ti. No importa si te hablaron para darte un
un contrato de $20,000, de $30,000. Aquí todo es pasajero, aquí todo se va a quedar, aquí todo, sí, el dinero es importante, claro que es importante. ¿Para qué? Para el crecimiento y el avance del reino, pero todo aquello que te quita la comunión con ese Dios maravilloso no es ninguna bendición, no es ninguna bendición, es una oposición. Es algo que no es de Dios, porque las bendiciones del Señor enriquecen, dice, y no añaden tristeza. Y yo te lo digo por testimonio propio. A veces me tocaba estar en la iglesia, a mí los días que yo le decía al pastor, ¿sabe qué, pastor? No voy a poder ir porque me atrapó mamón. No voy a poder ir porque me dijeron que tenía que hacer tanto y me iban a dar tanto. Y el pastor, como decía, como todo pastor que ama las ovejas, decía, está bien, dale, no hay problema, no te preocupes. Cuando yo sabía que tenía que estar en la casa de Dios, pero ¿saben qué? Me estaba ganando ese dinero con un dolor en mi corazón, porque no estaba tranquilo, no me sentía a gusto, algo en mi corazón me estaba quemando, y cada vez que yo quise hacer eso, lo hice como 2 o 3 veces y no podía aguantar y me sentía mal, hasta que dejamos de hacer esas cosas. Y en la madrugada hubo trabajos que me ofrecían 40, 50, 60 dólares la hora y moverme de un estado a otro, cuando la voluntad de Dios no era eso. Eso era una oferta muy jugosa. Esa era una oferta donde casa, donde todo, donde vivienda, pero me separaba de la voluntad del propósito de Dios. Yo creo que si me hubiera ido en esos lugares, yo no estaría aquí, hermanos, compartiendo con ustedes esta maravillosa palabra. Yo no estaría en este lugar alabando y adorando al Dios del cielo. Yo le he prometido algo al Señor, que donde quiera que yo me pare, la gloria, la honra, el poder y la alabanza le pertenecen a Él y solo a Él, porque Él es el único digno de ser adorado. Y el Señor me enseñó: cualquier cosa que te ofrezca no es más que lo que yo te voy a dar. Y ahí soltaba y venía otra y le digo, no puedo porque las madrugadas me toca ir a orar, y no puedo porque las madrugadas tengo que estar con el Señor. Pero mira, te va a ir bien, mira esto y el otro. Le digo, sí, pero si hay algo más importante, lo que el trabajo me hace sentir, aún lo que me puede dar, no se compara con lo que Dios me hace sentir cuando estoy delante de su presencia, porque ahí podemos permanecer horas delante de Él. Ahí podemos estar delante de Él y estar esperando a que venga esa dirección, y estar esperando que venga esa palabra de parte de Dios. Y ni tan siquiera, hermanos, nosotros o yo ni tan siquiera buscaba ningún cargo en la iglesia. No buscábamos nada. Usted sabrá cuando alguien verdaderamente ama a Dios, cuando esa persona no busca títulos, cuando esa persona no busca ninguna posición, sino que busca solamente servirle a ese Dios maravilloso. Cuando a Él no le importa si lo toman en cuenta o no lo toman en cuenta. Cuando a Él no le importa si le dicen gracias, hermano, porque trajo el pan, gracias porque trajo el café, gracias porque trajo esto. No, no. Ahí cuando uno verdaderamente le sirve a Dios, se despoja de lo que tiene. ¿Por qué? Porque ese Dios maravilloso no tenemos con qué pagarlo lo que Él ha hecho con nosotros. Ni en esta vida, ni en la vida que viene tendremos para pagarle lo que ha hecho con nosotros. Vivir una vida eterna, eso es lo que no hay palabras, no hay precio, no hay precio que alcance para pagar eso. Vivir una vida en la eternidad con el Señor. ¿Se imaginan? A ese Dios que usted le canta, a ese Dios que usted le alaba, como le adoramos y le alabamos en este día, el día de mañana usted va a estar delante de Él. Y usted ha pensado cuál va a ser su primera reacción cuando lo vea cara a cara, cuando lo vea frente.
¿qué va a hacer? Va a gritar, va a saltar, se va a aventar hasta sus pies, se va a postrar, porque no sabremos el día que nos estemos delante de Él qué reacción es la que vamos a tener. Yo creo que algunos vamos a brincar de alegría, yo creo que algunos vamos a tirarnos al piso, yo creo que algunos lo vamos a abrazar, no sé lo que nos permita hacer Él. ¿Por qué? Porque miraremos hacia atrás y diremos, valió la pena tanta batalla, valió la pena tanta lucha, valió la pena haber sido despreciado, haber sido humillado, valió la pena que no nos tomaran en cuenta, valió la pena haberle servido a Dios en la tierra. Porque lo único que te vas a llevar, lo único que nos vamos a llevar es lo que tú y yo hayamos invertido en el Señor. Eso es lo único. Todo lo demás aquí se va a quedar. Todo lo demás aquí se va a quedar. Y como te digo, podemos vivir de las bendiciones. Podemos vivir. El pastor decía hace rato que las bendiciones nos van a perseguir, y eso es cierto. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, las bendiciones nos siguen a nosotros. Usted deja algo, un trabajo, y eso le ha pasado a algunos que han tomado esta decisión. Yo te aseguro que aquí hay personas que han dicho, este día hay una oportunidad de trabajo y esto, y te vas a ganar tanto. Y tú dices, ¿sabes qué? Mejor no, voy a la casa del Señor porque hoy toca adorar a Dios. Y yo te aseguro que esa bendición Dios te la duplica. Yo te aseguro que esa bendición, ¿sabes por qué? Porque la bendición de Dios no solamente es monetaria. La bendición de Dios no tiene nada que ver con el dinero. La bendición de Dios tiene que ver con que tus hijos estén sanos, con que tus hijos estén sanos, con que tus hijos no estén en un hospital. La bendición de Dios trasciende cosas. La bendición es más grande que tú estés en salud, que tú no estés en una cama de hospital, que tú no estés en un manicomio, que tú no estés en la cárcel. Tiene mucho que ver la bendición de Dios. Vas más allá que cualquier aseguranza que está aquí en la tierra. Va más allá. ¿Por qué? ¿Quién crees que te guarda todos los días cuando vas a tu trabajo? ¿Quién es el que te libra de los accidentes? Cuando mucha gente se accidenta y al otro día ya no está en esta tierra, Él es el que te guarda. Por eso no hay aseguranza que valga. No hay aseguranza que valga. Yo casi no me gusta meterme en problemas con lo del diezmo, hermano, porque parece ser que es un problema, cuando debemos de estar agradecidos. Y ahorita no es el diezmo, no, el diezmo era del Antiguo Testamento para los levitas, para los sacerdotes. No, eso está desde antes, desde Abraham. Si tan solo supiéramos que ahora no es el 10%, ahora es todo. No hay límite ahora. Dice que en el capítulo, en el libro de Hechos, dicen que los hermanos vendían todas sus propiedades. Y vendían sus casas, vendían sus posesiones y se las llevaban a los apóstoles. Aquí está Pedro, para que el reino de Dios siga avanzando. Ellos no tenían cosas. Claro que Dios no nos va a pedir, hermano, eso, no se aflijan. Dios no nos lo va a pedir. Dios nos va a pedir del corazón. Por eso es un texto tan hermoso que a mí me gusta. Dice, cuando dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Pero al parecer el evangelio del Señor, el evangelio de mi Señor Jesucristo ha sido corrompido. Ahora el evangelio del Señor se vende. Ahora usted ya no puede inventar a un predicador porque tiene que pagarle. Ya no le tiene que dar una ofrenda, le tiene que cobrar la comisión que él cobra por predicar la palabra. Cuando mi Señor Jesucristo, cuando sanó al leproso, no le dijo nada, no le habló acerca de dinero. Cuando salvó a aquella que la iban a apedrear, nunca le dijo nada acerca de eso, nunca le habló nada. Y ahora al parecer la palabra se comercializa, y al mejor postor tenemos que tener cuidado. Cuando alguien le diga algo de eso, hermano, si alguien invita a usted, pastor, repréndalo, tiene la autoridad para hacerlo. Porque la palabra de Dios no se comercializa, no hay precio que valga. Por eso le decía, el Señor dice, cada
uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama. Pongan atención, Dios ama, no bendice. Dios ama, porque a veces se manipula la palabra. Dice, si tú le vas a dar a Dios tanto, Dios te va a regresar tanto. Y Dios no está condicionado para que tú le des y Él te regrese. Así no funciona. Bueno, al menos al Dios que yo le sirvo así no funciona. O conmigo no funciona así. Yo me apego a lo que dice el rey David. Yo no le voy a dar a Dios nada que a mí no me cueste. Y por eso es que hay pastores que todavía seguimos trabajando para la gloria de Dios. Hay pastores que Dios, bendito sea el Señor por aquellos pastores que Dios los ha llamado al ministerio completo. Bendito sea el Señor. Y bendigo a aquellos pastores que están trabajando para el tiempo completo, para la obra del Señor. Los bendigo. Pero nosotros vamos a ir poco a poco hasta donde el Señor nos diga, hasta donde el Señor nos pare. ¿Por qué Pablo no quiso ser carga para la iglesia? Pablo sabía un oficio y dijo, yo no quiero ser carga, yo voy a trabajar y hacer lo que yo puedo hacer. Porque desde el momento que nosotros estamos condicionando algo, y a veces estamos condicionando, se llega el tiempo de la ofrenda y decimos, pero si doy esto no me va a alcanzar para esto. Si voy a dar esto, desde ese momento en que nosotros decimos algo, ni la des. Ni la des, porque ¿saben por qué? Esa ofrenda no la va a aceptar el Señor. Porque antes del Señor aceptar esa ofrenda, ya miró tu corazón. Antes de aceptar el Señor lo que tú le vas a... Y ¿sabes qué? Vas a entrar en necesidad. Y yo te lo digo por experiencia. Y aquí está mi esposa. Cuando a veces me decía de lo que Dios, lo que trae ahí, lo que el Señor ponga en su corazón, y traía lo de la renta, hermano. ¿Y qué creen que hacía? Soltaba. Y al ratito mi esposa y yo pidiendo prestado para pagar la renta. Entrábamos en necesidad. ¿Por qué? Porque la palabra estaba siendo condicionada. No era ni bendecía al que la estaba dando, ni nos bendecía a nosotros. No, así no trabaja. Claro, Dios si pone a veces en el corazón cuando viene, porque también cuando viene de parte de Dios, Dios quiere bendecirte, Dios te va a dar una palabra, y a veces tiene que ver con finanzas, a veces tiene que ver con eso, pero eso es algo muy delicado. Así que yo mejor me voy a salir de eso, porque ahí yo no me quiero meter en problemas. Es que estoy en la iglesia del pastor y estoy invitado, yo no estoy. Entonces, dice el número 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dios es el que guarda este cuerpo. Dios es el que guarda. Este es el depósito de Dios. Tu cuerpo es un depósito de parte de Dios. Por eso es que lo tenemos que cuidar. Por eso es que tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque con este cuerpo le servimos. Con este cuerpo le alabamos. La palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y nuestro cuerpo tiene que estar limpio delante de Él. Nuestro cuerpo tiene que estar limpio. Por eso es que cuando el pueblo se acercaba a rendir sacrificios delante de Dios, no te le llevaba un cordero todo manco, no le llevaba un cordero todo ciego, no le llevaba lo mejor de lo mejor. Por eso cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios, debemos entregar un sacrificio vivo, debemos de entregarlo nosotros. Ahora usted no tiene que entregar un animal, ahora usted se tiene que entregar a usted mismo, ahí derramarse, entregarse como ofrenda delante de Él. Ya no hay sacrificio que valga, porque el sacrificio mayor lo fue dado, el sacrificio mayor, y después de esto no hay mayor sacrificio que el de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que pedirle al Señor que siempre nuestro cuerpo esté sano, que siempre esté cuidado por Él, que siempre cuando
vengamos delante de su presencia. Miren, yo cuando venía para acá traía una tos y dolor de garganta y ardor, y ahorita mientras yo me estaba gozando se me fue el dolor de garganta. Ya no podía, cuando el pastor me pasó el micrófono para orar, digo, yo aquí quedé, ya di todo lo que tenía que dar, ya no voy a poder predicar, pero vive Jehová en cuya presencia estoy, que Él es el único que nos da fuerza, que Él es que hace multiplicar la fuerza, el que le da fuerza y que restaura tu garganta, el que hace todas las cosas posibles para que la gloria de Él sea solamente para Él. El versículo 13 dice: retén la forma de la sana palabra que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Lo que tu pastor te enseña, lo que la palabra te enseña, reténlo, tenlo ahí, dalo por obra, llévalo a obra. No solamente seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra, porque una cosa es leerla, otra cosa es leerla. Mira, yo tengo un problema, yo todavía no he leído la Biblia ni etapa, ni de una etapa ni a otra etapa. No, todavía no la he podido leer, porque ¿saben por qué? Esta palabra es demasiado poderosa. Esta palabra, cada vez que tú lees un versículo, te van a salir otro y te va a salir otro. ¿Por qué? Porque mi Señor lo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Así que cada palabra, cada tilde es un espíritu de Dios que es hablado, que ministra en nuestros corazones, que te ministra en una forma, y tú vuelves a la palabra y la vuelves a leer, y otra vez te vuelve a dar otra palabra el Señor, y te vuelve a dar otra cosa diferente. Por eso es que es tan hermoso. El problema no es leerla, el problema es vivirla. Ese es el problema que el hombre tiene, que nosotros tenemos. No es lo mismo leerla, porque yo me he encontrado con personas que se saben de todo tipo y me dicen: oh, tú ya deberías de saberlo, tú deberías de saberlo esto y tú deberías de saber lo otro. Le digo: yo no puedo, yo estoy atorado donde dice que si 70 veces viene mi hermano y me pide perdón, yo lo tengo que perdonar 70 veces 7, y ahí es donde yo todavía estoy trabado. Yo todavía necesito ese Dios del cielo que me ayude. No quiero ser como aquel fariseo que estaba delante de Dios y decía: oh, gracias porque yo no soy como este, gracias porque yo ayuno 3 veces al día, doy mi diezmo, doy mis ofrendas, vengo a orar. Sí, pero es un hombre que no estaba delante de la presencia de Dios, que no era el corazón agradable delante de Él, porque se estaba enalteciendo delante de la presencia. Él creía que por lo que él hacía, Dios le iba a dar lo que él creía, él quería. Él creía que por lo que él hacía, Dios le iba a contestar. Y a veces no tiene que ver con lo que nosotros hacemos, sino con lo que nosotros hacemos en Dios, con lo que nosotros hacemos en Dios. Mientras tanto, el otro estaba ahí humillado, que ni tan siquiera podía alzar sus ojos, y le decía: socórreme a mí, Señor, porque soy pecador. Oh, sáname, límpiame de todos mis pecados, Señor. Yo sé que peco contra ti todos los días, yo sé que te fallo todos los días, pero así como yo te fallo, tengo el coraje para venir delante de ti y decirte: perdóname, Señor, porque aunque todavía no soy lo que tú quieres que yo sea, yo estoy aquí para que tú me transformes, yo estoy aquí para que tú me ayudes. Y ese es un problema, hermano. Este es un problema. Por eso usted no se deje impresionar por nadie. Usted no se deje impresionar por nadie. Porque la palabra de Dios dice: por sus frutos los van a conocer. Por sus frutos los van a conocer. De nada sirve que venga una persona, un doctor. Había doctores de la ley, había escatólogos de la ley, había de todo, y no pudieron con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hombres letrados, hombres que conocían
toda la palabra de Dios de tapa a tapa, pero no pudieron entender el tiempo de la visitación de nuestro Señor Jesucristo. Gente que vivía llena de religión, gente que vivía llena de dogma. Dios lo que necesita es un corazón que se deje transformar. Eso es lo que Él necesita. Uno que estemos dispuestos a morir todos los días para que Él haga lo que tiene que hacer en nuestra vida. Y cuando tú te dejas moldear por Dios, déjame decirte que no eres tú, es tu familia. Son generaciones completas que vendrán a los pies de Dios, porque ya serás un instrumento para Dios. Cuando tú modelas a Cristo Jesús, que es el que tenemos que modelar, entonces Dios se va a manifestar a tu vida, entonces Dios se va a manifestar a tu familia. Cuando nosotros dejamos que sea Él el que se presente, entonces algo sucederá en nuestras vidas. Algo sucederá en nuestras vidas. Algo tan maravilloso que está sucediendo. Hace rato se los iba a compartir. En la casa del Señor, que es la casa del Señor, ahí en su casa también, en la iglesia, estaba viendo con nosotros unos pastores a orar, y es tan maravilloso, porque ellos estaban en una condición, y Dios los empezó a levantar. No que ellos estuvieran en pecado, no, nada de eso. Ellos, a veces nosotros reconocemos cuando nuestra falta de búsqueda está haciendo que nosotros menguemos, cuando algo nos hace falta y nos descuidamos, y ellos estaban buscando la presencia de Dios, pero había oposición y había oposición, y llegaron a ese lugar porque Dios está en ese lugar. No, les digo y les repito, no es el hombre, no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con Dios. Y empezaron a estar ahí y llegaban a orar en la madrugada, y llegaron a orar. Por eso es que les digo la importancia de buscar de Dios. Llegaron a orar en la madrugada, y Dios le mostraba a la hermana que una persona llegaba y descargaba su arma contra la casa de la vecina. Eso se lo mostró en un sueño, que esa persona llegaba y descargaba esa arma y le decía al Señor: no salgas de tu casa. Esa fue la primera vez: no salgas de tu casa. Y entonces eso fue un día, una madrugada. Entonces al otro día, el día viernes, sucedió. Eso sucedió porque fue un jueves. El viernes en la noche, cuando ellos estaban en su casa, de repente alguien se parqueó en la calle y empezó a dispararle ahí a la casa del vecino. Pasaron las balas por donde estaba el garaje, pasaron las balas en la casa, pasaron las balas por todos lados, pero a ellos ninguno de los que estaban ahí les tocó. ¿Por qué? Porque Dios le había avisado antes. ¿Para qué? Para que oraran por la cuadra, para que oraran por la familia, para que oraran por ellos, porque el enemigo hace algo. Cuando ve que no puede contigo, él va a buscar la manera de querer hacerte menguar. Él va a buscar la manera de detenerte, porque si hay algo que le toca el dolor de cabeza al enemigo, es cuando una iglesia se levanta a buscar de Dios, es cuando una iglesia se levanta a buscar de la presencia de Dios. Ese diablo no tiene que hacer, no tiene por dónde entrar, y va a buscar la manera, de pararte. Y eso no solo sucedió una vez, hermano, se volvió a repetir hace poco. De nuevo, otra vez enfrente de su casa, y otra vez el Señor le avisó. 2 veces. Esto no es coincidencia. Esto no es que la hermana anoche se acostó, se cenó unos frijolitos ahí y le cayeron mal. No, no, esto tiene que ver con Dios. Si tú andas buscando a Dios, vas a encontrar cosas de Dios. Si tú andas buscando cosas que no son de Dios, te vas a encontrar cosas que no son de Dios. Así que ella estaba orando nuevamente, y nuevamente ahora ya no fue un sueño, fue una visión. Ahora empezó a ver que alguien, dice que ella, el Señor le dijo, y esto es algo un poquito fuerte. El Señor le dijo, ella estaba durmiendo, supuestamente durmiendo,
Cuando a veces pensamos que estamos durmiendo, lo que está durmiendo es nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu está vivo, está despierto, porque así está el espíritu de una persona cuando está buscando de Dios. Estaba ahí acostada en su cama, dice, y que de repente vio que salió y se miró ella y se miró acostada en la cama. Y él dice el Señor, salte un ratito. Le decía el Señor, salte un rato y te voy a mostrar. Dios mismo la sacó del cuerpo y hay cosas. Yo entiendo esto y esto es cierto. Hay gente que usa eso para la brujería y para la hechicería. Hay gente que lo usa, pero ¿cómo es posible que los hijos de las tinieblas estén moviéndose más que los hijos de la luz? Esto no tiene que estar pasando, esto no tiene que estar sucediendo. Y sí, a veces cuando nosotros usamos las cosas que son de Dios para beneficio de nosotros, nos metemos en problemas, porque hay cosas que Dios autoriza y cosas que Dios no autoriza. Y la hermana se salió, bueno, no se salió ella, Dios la sacó y le mostró y le dijo, no salgas de la casa. Solamente dice que se asomó y miró cuando una bala atravesó por en medio de la ventana, por en medio de la puerta, atravesó una, y era una bala, dice, de fuego. Y ella estaba diciendo eso y dijo y vio, dice, te van a tocar la puerta pero no salga. Te van a tocar la puerta pero no salga porque te quieren hacer daño. Te quieren hacer daño. Y ella cuando pasó eso, fue a la iglesia, y cuando en la noche dice que estaban todos ahí acostados y que ya se iban a acostar, cuando de repente igual en la calle se escuchó una balacera. Empezaron a sonar las alarmas y ella pensó que le estaban tocando la puerta y iba a abrir la puerta cuando se recordó que dijo que no saliera, y Dios la guardó ahí. Por eso es que Dios siempre avisa cuando hay algo en contra de nosotros. Siempre te va a estar avisando. Dice que Él no hará nada sin avisarle antes a sus siervos los profetas. Y no tiene que ver solamente con profetas, tiene que ver con gente que busca de Dios, tiene que ver con gente que está buscando de su presencia. Dios te va a cuidar. Sé fiel a Dios y Dios será fiel contigo. Y Dios la ha librado no una vez, sino muchas veces a esta familia. Una familia que ha sido de apoyo para nosotros, que ha sido una bendición para nosotros, así como mis hermanos, como cada uno de los que están aquí. Aquí no hay excepción de persona. Aquí no hacemos excepción de persona. Todos somos delante de Dios, todos somos iguales delante de Dios. El pastor es pastor, el hermano es hermano delante de Dios. Todos somos iguales. Lo único que cambia es el cargo, lo único que cambia es la responsabilidad, lo único que cambia es lo que Dios nos ha entregado. Pero todos somos iguales delante de Dios. Y todavía más para cuando estemos delante del Señor. Por eso dice la palabra de Dios, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. El que hace mi voluntad, mi voluntad. Y en aquel día se van a presentar las cabritas y las ovejas. A la izquierda las cabritas y a la derecha las ovejas. Y va a haber ovejas gordas. Va a haber cabritas gordas, perdón. Las ovejas siempre están gorditas. Pero va a haber cabras gorditas ahí que tenían título. Que tenían llamado. Va a haber cabritas que eran pastores, que eran profetas, que eran evangelistas. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos esto. Señor, hicimos aquello. Mas el Señor le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa palabra tiene peso. Hacedores. ¿Por qué? Porque hacían lo que ustedes querían. Hacían lo que ustedes les venía en gana. Yo les daba una orden y ustedes no me hacían caso. Yo les decía esto y ustedes hacían. Yo les decía no opriman al pueblo y ustedes hacían esto. Yo les decía aquello y ustedes hacían eso. Fue lo mismo que pasó en el Antiguo Testamento. Y en aquel día vamos a dar cuenta. Pero yo oro a Dios para que si alguno está mal, contándome a mí mismo, que Dios nos guarde. Porque la palabra de Dios dice,
todo aquel que esté firme, fíjese que no caiga. Todo aquel que esté firme, fíjese que no vaya a caer. ¿Por qué? Porque estamos propensos nosotros también. Estamos propensos a fallarle a Dios. Por eso es que yo les encargo mucho en sus oraciones, que nos lleven en sus oraciones. Estamos peleando batallas, hermanos, que no son de nosotros. Estamos peleando batallas que tal vez alguien no se atreve a hablar, alguien no se atreve a decir, pero si nosotros hacemos algo es porque Dios nos dice. Si nosotros no hacemos nada que Dios no nos ponga en nuestro corazón, no hacemos nada que Dios no nos diga. ¿Por qué? Porque no se trata de impresionar, no se trata de mirar, no se trata de salir, se trata de hacer la voluntad de Dios, se trata de hacerle caso a Dios. Y a veces cuando tú le haces caso a Dios, te vas a estar en peligro, vas a estar al borde, vas a estar en muchas situaciones, pero de todas esas te va a librar Dios. Porque cuando a Daniel se promulgó el edicto para que no orara ninguna persona, dijo, para que nadie orara a ningún Dios en el término de 30 días, para que nadie orara a ningún Dios, sino que solamente al rey, él no le hizo caso. Daniel no hizo caso al edicto que el rey determinó. A veces eso fue lo que quisieron hacer en la pandemia. Cuando sucedió esto, quisieron callar la voz de la iglesia, pero mientras el Espíritu Santo de Dios esté aquí en la tierra, va a haber iglesias que sigan predicando, va a haber iglesias que sigan diciéndole al mundo que Cristo es la salida, que Cristo es la salida, que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad, que Cristo es la vida. Gente que no se va a detener porque no podrá hacerlo, porque el enemigo no podrá callarnos, no podrá callarnos mientras Dios esté con nosotros. Y Daniel decía, para que ahora vean con más razón, hasta abrió la ventana y se postró a orar. Si me van a matar, que me maten con razón. Aquí voy a morir con las botas puestas. Y a veces así es. Cuando nosotros en nuestras vidas está eso, entre tú escoger una cosa u otra cosa, entre decirle a aquella persona que tú le sirves a Dios o no le sirves a Dios. Dice que el que lo niegue a Él los va a negar delante de los ángeles en aquel día. Yo les digo por experiencia propia. Un día cuando yo estaba en la secundaria, yo iba a la iglesia de oída nada más. Mi mamá me llevaba. Un día me dijeron, pero tú eres cristiano, tú no puedes bailar aquí, dice. Y le digo, no, mi mamá es cristiana, yo voy a la iglesia, yo no soy cristiano. Hermanos, cuando yo dije eso, no pude dormir en toda la noche. No pude dormir, no me dejó dormir el Señor. Unas pesadillas tan terribles, que esas pesadillas me empezaron a perseguir desde ese día hasta que yo llegué a Estados Unidos. Y le estoy hablando casi como 25 años. Esas pesadillas no me dejaban y no me dejaban, porque era Dios reclamándome a mí, era Dios reclamando a cada uno de nosotros. Por eso cuando Dios pone algo en ti, es mejor hacerle caso, es mejor obedecerle a Él. Por eso si algo tenemos que hacer nosotros es cuidar este templo, esta iglesia en la cual le pertenece a Dios. Ahorita en este tiempo la iglesia ha sido atacada. Hermano, hermana que estás aquí, yo te pido, hermano, yo no te pido, el Señor quiere que se unan, que nos unamos todos. ¿Para qué? Para que la iglesia siga fuerte, para que haya un lugar donde alabarle a Dios. Sigue orando por esta iglesia, sigue clamándole a Dios, para que Dios levante ministros, para que Dios levante pastores, para que Dios levante a quien tenga que levantar, para que el nombre del Señor sea exaltado. Nosotros representamos el cuerpo de Cristo. La iglesia es la que representa el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y si la iglesia no está bien delante, y si la iglesia no está bien en este lugar, no vamos a poder dar testimonio. Hablando en general, la iglesia tiene que estar bien delante de este mundo. Nosotros somos los que tenemos que dar testimonio allá afuera. Nosotros tenemos que ser transformados
por medio del entendimiento. Dice, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, pero no a la forma, no a otra forma, no a otro modelo, conforme a la palabra de Dios. Ahí es donde tiene que ser renovada nuestra mente. Ahí es donde tiene que ser renovado. El cambio tiene que empezar desde adentro hacia afuera, porque Dios empieza de adentro hacia afuera. Para que algo se manifieste, primero tiene que empezar de adentro. Hablando acerca, tiene algo que ver lo de adentro con el mundo invisible. Esto es un misterio. Tiene que ver, porque tú no te puedes mirar por dentro de tus órganos. Mírate tu estómago, mírate tu pecho, ves el corazón, ves las costillas, ves el hígado, ¿verdad que no lo ves? No lo ves. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver, dice que de lo que no se veía, ahora existe lo que se ve. Ahora existe de lo que se ve. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Ahí es donde nosotros tenemos que estar. Siempre estarle creyendo al Señor, que si Él lo hace o no lo hace, sea bendito el nombre del Señor. Y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Cuando yo hablo, siempre que tú hables, ten testimonio de tu vida. Tú no puedes predicar de lo que tú no vives. Tú no puedes hablar de lo que tú no vives. ¿Por qué? Porque no habrá respaldo en tu vida. Porque no habrá respaldo en tu vida. Una vez yo lo dije. Eso le dije, Señor, tú diste, si tú quitas, sea tu nombre bendito. Y un día a las 11, 12 de la noche, estando escribiendo una predicación, me hablan por teléfono. Tu papá se está muriendo. Tu papá le está dando un paro. Dice, tu papá ora para que el Señor lo levante. ¿Y qué cree que fue lo que yo oré? Yo no oré para que el Señor lo levantara. Yo sabía que era el tiempo que papá tenía que partir a la presencia de Dios. Y yo le dije, Señor, en tus manos está la vida de mi papá. En tus manos está la vida de él. Oh Señor, haz como tú quieras. Hágase conforme a tu voluntad. Yo no voy a hacer tropiezo, Señor. Oh Padre, si tú has decidido llevártelo, Señor, este es el tiempo. Gracias por haberle dado la misericordia. Gracias porque te conoció aún nunca conociéndote. Aunque nadie le habló, Señor, tú mismo lo fuiste a buscar. Tú mismo te le presentaste, Señor. Por eso te doy gracias, porque yo sé que el tiempo de él ya era. Y cuando yo le dije eso, yo fui probado. Yo fui probado porque el día que mi papá se fue de esta tierra, estábamos escribiendo la predicación que el otro día me tocaba. Y yo le dije estas palabras, las mismas palabras que dije antes. Yo le dije, Señor, tú me diste y tú quitaste, sea tu nombre bendito. Y a ti te voy a adorar y te voy a exaltar. Claro que no es lo mismo, hermano, predicar cuando tú tienes una aflicción en tu corazón. Aunque a veces uno ya sabe, pero uno nunca está preparado para cuando alguien va a partir. El único que prepara tu corazón es Dios. El único que te puede dar la fuerza y la fortaleza es Dios. El único que puede hacer que tenga fuerza para seguir adelante es Dios. Y por eso nosotros le adoramos. Hemos pasado por muchas situaciones, pero aquí el único que es exaltado es Dios. Ahí es donde tú te das cuenta de que ese Dios todavía está vivo, de que ese Dios todavía sigue ahí, permaneciendo ahí fiel a ti. Amén. Vamos a ir cerrando ya, hermanos, para que no me digan, este pastor, ¿cómo habla? Gloria a Dios. Vamos a ir a Primera de Corintios 6:14. Primera de Corintios. Gloria a Dios. Primera de Corintios 6. 6:14, ya lo tenemos ahí. Dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará. Esa es la promesa que Dios tiene para nosotros. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder.
¿no sabéis que es vuestro cuerpo? Son miembros de Cristo. Dice, quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. El 17. Pero los que se unen al Señor, un espíritu es con el Señor. Lo que nosotros debemos de hacer es unirnos con Él, no unirnos con nada que tenga que ver con la carne, hermano. Eso trae muerte. El 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado, fíjense lo que dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Contra el cuerpo que es el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Dice, cualquier otra cosa allá afuera está fuera. Usted dice algo, está afuera. Pero cuando usted se une con una persona que no es su esposa, entonces, o su esposo, entonces nosotros pecamos contra el cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Ya el cuerpo de nosotros no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a nuestro Dios. Por eso es que ya nosotros no nos mandamos solos. Así que ya nosotros no nos mandamos solos. El 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este cuerpo que usted tiene, el cuerpo que nosotros tenemos, le pertenece al Señor. Le pertenece al Señor y a su esposo, a nadie más, o a su esposa, a ellos dos, pero primeramente al Señor. Hasta el Señor dice, te voy a dar chance el día, te voy a dar chance. Solamente absténganse cuando sea para orar o para buscar al Señor. Pero después de eso, vuélvanse a juntar. ¿Para qué? Para que no le den lugar al diablo. Para que no le den lugar, para que no esté trabajando. ¿Se imagina una pareja volteada para allá y el otro para acá? ¿Quién cree que va a estar en medio? ¿Quién va a estar en medio si Dios lo que nos manda es estar unidos? Es lo que quiere el Señor, estar unidos, que estemos unidos. Eso es en cuanto al cuerpo, hermano. Ahora vamos en contra con lo que es la mente. Romanos 12, 2 al 9. Romanos 12. Doce, 2 al 9 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos a este siglo, ni tampoco nos dejemos llevar por el sistema de este mundo, por el sistema que quiere gobernar a las iglesias, por el sistema que quiere gobernarnos a nosotros como hijos de Dios. Nosotros dependemos de Dios, no dependemos de este gobierno, no dependemos del sistema que nos quiere callar, no dependemos del sistema que quiere gobernarnos, dependemos de Dios. Aún si hubiera crisis, aún si hubiera recesión, lo que haya, Dios siempre ha alimentado a su pueblo. Dios nunca va a dejar a su pueblo desamparado. Por eso es que no debemos de conformarnos a este siglo. Tenemos que renovar nuestra mente. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Ahí es donde vamos a encontrar el sustento. Ahí es donde vamos a encontrar la provisión. El número 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Porque de la manera que es la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros,
siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, uses el de profecía, y de a la medida de fe, y ahí empieza a nombrar, dice, o si de servicio en servicio, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento entre nosotros como hermanos, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amén. Ahí eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Este cuerpo, esta mente, tenemos que renovarla siempre. Tiene que estar siempre reseteada. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros este día? Por eso es que dice que nuevas son su misericordia cada mañana. Siempre hay una nueva dirección cada día. Siempre hay diferente que hacer. El mismo Dios que hizo los cielos y la tierra no hace los días iguales. Dios es un Dios que siempre está modificando, que siempre está haciendo cosas en esta tierra. No que Él esté cambiando su palabra, sino que está cambiando lo que Él quiere cambiar. El sistema, el día, las horas no son iguales. Un día no es parecido al otro. A veces se parece, pero no tienen nada que ver. Tienen diferencia. Por eso son nuevas cada mañana la misericordia de Dios. Así que en cuanto tiene que ver con la mente, no solamente nuestro cuerpo, sino tenemos que cuidar nuestra mente. Ahí donde vienen los ataques, en la batalla de la mente, ahí es donde se libran esas batallas, en que hoy sí puedo, mañana no puedo, en que hoy sí Dios lo va a hacer, no, Dios no lo va a hacer. Tenemos que estar firmes en lo que hemos creído. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la boca, y voy a ir cerrando. O sea, es cuerpo, mente y boca. ¿Por qué? Porque en la boca está el poder de la ¿qué? De la vida y de la muerte. Amén. Y quiero leer una versión que tengo por aquí. Ah, caray, mi teléfono. Sí, yo creo que sí. Vamos acá. Tengo una versión aquí. Váyanse a Proverbios 18:21, por favor. Proverbios 18:21. Ya lo tenemos ahí. Dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de su fruto. Dice en esta versión: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Por eso tenemos que cuidar bien lo que hablamos. Así que los que hablamos mucho tenemos que cuidar más. Tenemos que cuidar más, tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque de toda palabra que nosotros digamos daremos cuenta en aquel día, de todo lo que digamos. Así que en el poder de la lengua está la vida y la muerte, pero nosotros hemos decidido decir palabra de vida y no palabra de muerte, porque conforme el hombre es en su corazón, también así es él, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que usted va a hablar de Dios si usted está lleno de Dios. Si usted no está lleno de Dios, entonces va a hablar otra cosa que no viene de parte de Dios. Y déjame decirte que la calumnia, la murmuración, el chisme están también en todos esos listados donde habla de fornicación, donde habla de adulterio, donde habla de robo, donde habla de hurto. Dicen que estos no entrarán al reino de los cielos. Toda la calumnia, la murmuración y el chisme
créeme, eso no le agrada a Dios, porque contamina tu vida y contamina la vida de los demás. Pero nosotros hemos decidido hablar de Dios, porque de lo que tú te llenas, de eso vas a hablar. Por eso la gente te dice: ¿cómo tú hablas tanto de Dios y solamente te la pasas hablando de Dios? Y aquí podemos estar hablando y hablando, hermano, pero yo termino con esto. El único que tiene que salir de tu boca, lo único, tiene que salir palabras de exaltación, tiene que salir palabras de vida. De tu boca no pueden salir dos fuentes, de tu boca no pueden salir dos palabras, porque con esta misma boca que glorificas a Dios, con esta misma boca también puedes maldecir a los hombres. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que tú te guardes y que nos guardemos para Él y para el único Dios verdadero. Yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies en este día. Le vamos a dar gracias a ese Dios maravilloso. Yo sé. Lo diría que yo danzaría.